Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Gregorio Gómez Salamanca y el día de hoy te traigo un tema interesantísimo que se llama En resumidas cuentas. En alguna ocasión, en tu escuela, te han solicitado resúmenes, tareas de investigación y cuando realizas uno de estos, terminas con un texto demasiado extenso que pues terminas por aburrirte y dejar por ahí el resumen o hacerlo por hacer. Bueno, hoy vamos a aprender algunas estrategias para que esos resúmenes tengan las palabras concretas y precisas y sea de la mejor manera posible. ¿Sale? Entonces, vamos a ver el siguiente video como introducción al tema y regresamos. Cápsula de la realidad en resumidas cuentas. A lo largo de tu vida escolar, te has enfrentado a la tarea de resumir, sintetizar y extraer las ideas importantes de diferentes textos. Recuerda, por ejemplo, cuando has tenido que contar brevemente de qué trataba un cuento o una novela, o leer un texto y extraer la información en fichas de trabajo. En consiguiente, el resumen no es algo desconocido para ti. Y qué bueno, porque es una práctica que te seguirá sirviendo en la escuela y en otras actividades de tu vida cotidiana. Además, resumir e identificar las ideas principales es cada vez más necesario ante la gran cantidad de información que nos rodea en libros, revistas, internet, redes sociales o televisión. Es muy común que en tus materias te soliciten investigar sobre algún tema en particular y bueno, tienes muchas fuentes de información donde buscar. Si eres de los que te gusta de material impreso, puedes buscar en libros, revistas, enciclopedias o diccionarios. Hay muchísimas fuentes impresas. Hoy en día es muy probable que tengas acceso a Internet. Ahí puedes utilizar buscadores y en ocasión también puedes encontrar la información que buscas en redes sociales. Como recomendación, por favor no te distraigas con publicaciones de amigos. Ya habrá otro momento para eso. Después de elegir la información, ahora debes trabajar con ella y realizar tu resumen. Sencillo, ¿no? Por ello, el día de hoy vamos a practicar la elaboración de un resumen a partir de distintas fuentes de información. Acompáñanos. ¿Cómo lo viste? ¿Te pareció interesante? ¿Te has dado cuenta que siempre hemos tenido la necesidad de resumir textos? Por eso es importantísimo conocer una buena estrategia para hacer este recurso un objeto de estudio. Bueno, también te has de preguntar, como lo dice el tema del día de hoy, cómo resumir un texto de diferentes fuentes. Es decir, tengo distintos textos sobre el mismo tema y extraer solamente lo más importante y tener un solo producto, un solo texto que nos defina todas las fuentes que hemos investigado. Bueno, para esto vamos a reflexionarnos con tres preguntas importantísimas el día de hoy. La primera sería, ¿qué es un resumen? Digo, ya lo viste anteriormente, pero vamos pensando la respuesta. La segunda sería, ¿cómo elaborar dicho resumen? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son los pasos que tú sigues para elaborar el resumen? Y por último, y que tiene que ver con este tema, cómo resumes un texto a partir de distintas fuentes. Bueno, vamos a ver el siguiente video que nos responderá estas tres preguntas. Análisis y reflexión en resumidas cuentas. Para ti, ¿qué es un resumen? Un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto o documento. ¿Cuáles son los pasos que realizas para resumir un texto? Primero debemos tener un texto base, es decir, la información.
Debemos leer el texto las veces que sea necesario para comprenderlo. En caso de encontrar palabras desconocidas, buscar su significado. Esto te ayudará a comprender mejor las ideas. Enseguida, subrayar las ideas más importantes. Organizar esas ideas en un esquema o paráfrasis. Sustituir algunas palabras sin perder el sentido del autor, es decir, utilizar sinónimos. Por último, redactar el texto. ¿Cómo se hace un resumen integrando información de diversas fuentes? Bueno, ya que tenemos el tema, debemos definir un propósito. ¿Por qué es importante definir el propósito? Porque hay demasiada información, hay demasiadas características sobre distintos temas. Entonces es importantísimo definir sobre qué vamos a realizar el resumen. En este caso vamos a tener el ejemplo con dos fuentes de información. Tenemos el primer documento y el segundo documento. Con los pasos que mencioné anteriormente, debemos elaborar un resumen de cada documento, es decir, extraer las ideas principales y elaborar un esquema. Este esquema debe entrelazar las ideas de los dos textos. Por último, debemos redactar el texto a partir de este esquema. Debemos checar que algunas ideas no se repitan y así obtener un buen resultado. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿no? Bueno, con esta información que tenemos, ahora sí podemos resumir un texto a partir de diversas fuentes. Te voy a proponer un ejercicio en motivo de estas fiestas que estamos celebrando en esta época y vamos a resumir un texto de un personaje muy singular. En este apartado tenemos comunicar y transferir del tema en resumidas cuentas. Vamos a ver a continuación. ¿Reconoces a este personaje? Yo creo que sí, ¿no? Lo has visto, yo creo que por las calles, lo has visto en algunas situaciones ahorita, y más en estas fechas, digo, sobre todo en estas fechas, en la calle, mucha gente viene disfrazada de la Catrina, ¿sí? Y esta Catrina es muy representativa de México. De hecho, si te has dado cuenta, nos ha dado fama internacional. Entonces, hoy vamos a saber un poco más acerca de ella. Vamos a tener dos textos sobre este tema en particular y vamos a realizar un resumen. Como puedes observar, la Catrina tiene distintos temas, distintas características. Y el primer paso que mencionamos en el video anterior, ¿cuál fue? Por supuesto, claro que sí, es encontrar un propósito. Cada que vayas a realizar un resumen, debes encontrar un propósito de ese resumen. Si no, te vas a saturar de información y vas a terminar con textos demasiado extensos. En este caso, como puedes observar, tenemos características, curiosidades, festivales, significado, tradición, origen. Yo creo que nos vamos a ir por origen, puesto que muchos no conocemos de dónde viene la Catrina. Y esto es muy importante porque nos vestimos de ella, vemos a familiares que se visten de ella, vemos personas en la calle que se visten de ella y no saben de dónde se originó este famoso personaje. Bueno, como primer texto tenemos La Catrina, una tradición mexicana. Voy a dar lectura rapidísima, solamente para ver de qué trata. Durante el Porfiriato, muchos periódicos de la época, como El Hijo del Aguizote, realizaban concursos de calaveras. Estas iban acompañadas de textos satíricos en verso en los cuales se criticaba la situación del país, así como de las clases privilegiadas. Se retrató y exhibió los pesares de las personas que sufrían las grandes diferencias sociales. Posada creó a una calavera desnuda,
adornada únicamente con un sombrero y la nombró la calavera garbancera. Así realizaba una crítica a las personas indígenas que pretendían adquirir costumbres europeas. Para Posada, esto era renegar de sus raíces y de su cultura, razón por la cual la calavera se encontraba desnuda, una alegoría a quienes no poseían nada material, y con un sombrero francés y plumas de avestruz, típico accesorio de la época, utilizado únicamente por las clases privilegiadas. Años más tarde, el muralista Diego Rivera convirtió a la calavera garbancera en la Catrina. Cabe mencionar que este nombre hace alusión a la moda de la aristocracia que se vestía de manera elegante. A ellos se les denominó como catrines o catrinas. De esta forma, la Catrina aparece por primera vez vestida elegantemente en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde la calavera aparece con su creador, José Guadalupe Posada, con Frida Kahlo y una versión infantil de Diego Rivera. Bueno, tenemos ya el primer texto. Está muy interesante saber de dónde viene la Catrina. ¿Sabías acaso que surgió como una caricatura, como una burla hacia la sociedad mexicana, sobre todo hacia el gobierno en aquella época, una crítica al gobierno en el Porfiriato, puesto que se hacían distintos concursos sobre estas calaveras, famosas calaveras, que hasta la fecha todavía en tus clases de español se te solicitan en esta época? Vamos a subrayar algunas ideas principales de este texto. Por ejemplo, nos habla sobre el Porfiriato, sobre el concurso de calaveras, sobre la crítica de la situación del país. En el segundo párrafo tenemos quién la creó, quién fue el primero que propuso a esta calavera garbancera. Posteriormente, bueno, vamos a describir con breves palabras cómo era esta caricatura, que era desnuda y con sombrero francés y plumas de avestruz. Quienes solamente utilizaban este sombrero francés y plumas de avestruz, así es, las clases privilegiadas. Ellos eran los únicos que en aquella época los usaban y entonces, como estaban muy de moda, algunas personas de la baja sociedad los utilizaba solamente para aparentar. Posteriormente y años más tarde, Diego Rivera convirtió esta calavera garbancera de Posada en la Catrina. ¿Dónde la plasmó? Bueno, en un mural llamado Sueño de una tarde dominical, que se encuentra en la Alameda Central. Y ahí está Posada, está Frida Kahlo y está Diego Rivera. Más adelante te traigo la ilustración para que veas qué hermosa fotografía. Hemos realizado el primer paso de nuestro ejercicio, que es realizar un resumen, subrayar las ideas principales, pero tenemos que plasmarlas. Ya las subrayamos y aquí te tengo del lado izquierdo el texto 1, lo puedes organizar en una tabla para que se te facilite la comprensión del texto y nos dice las 3 ideas que extrajimos de ese primer texto. Durante el Porfiriato se criticaba la situación del país, la creó Posada, llamada la calavera garbancera, y era desnuda con sombrero francés y plumas. Posteriormente, Diego Rivera la convierte en la Catrina en un mural, Sueño de tarde dominical, en la Alameda Central. Qué interesante, ¿no? Cómo de una caricatura pasamos a una tradición que año con año se viene convirtiendo y nos viene dejando a generaciones cosas muy importantes y muy interesantes de nuestra cultura. Con estas ideas principales, ¿qué seguía? Recuérdame, por favor. Bueno, con estas ideas principales vamos a realizar
un esquema, ¿sí? Vamos a realizar fácilmente un esquema y empezamos con el título, que sería El origen de la Catrina. Se llevaba a cabo un concurso de calaveras durante el Porfiriato. ¿Qué significaban esas calaveras? Bueno, era una crítica al gobierno. Posada crea la calavera garbancera. Esta calavera garbancera era desnuda y tenía sombrero francés con plumas de avestruz. Este sombrero francés solamente era utilizado por las clases privilegiadas. Años más tarde, Diego Rivera lo convierte en la Catrina. Esa calavera garbancera la convierte en la Catrina con su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda. Este sería nuestro esquema, básicamente, y aquí podemos resumir ya todo el texto. El primer texto. Recuerda que tenemos dos fuentes. Este ejercicio es con dos fuentes y esta fue nuestro primer ejercicio, nuestro primer resumen. Vamos a continuar. Tenemos un segundo texto donde también nos habla sobre la Catrina. Este texto se llama Historia de la Catrina. Le voy a dar lectura para que lo conozcamos a fondo y después veamos cuál es la información importante que debemos resaltar, realizar el resumen y al final verás cómo se compaginan estos dos textos en uno solo. Historia de la Catrina. El nombre original del grabado fue Calavera Garbancera. ¿Te acuerdas? Eso ya lo oímos anteriormente. Se llamaba así porque de este modo designaban a las personas que vendían garbanza y que, pese a tener sangre indígena, pretendían ser europeos, renegando de su raza y de su herencia cultural. Sobre este tipo de personas, afirmaba Posada, en los huesos, pero con sombrero francés, con plumas de avestruz, aludiendo a que eran personas de escasos recursos que pretendían ser europeos, cosa que escuchamos en el texto anterior. De allí que la ilustración tuviera en su momento la intención de construir una crítica, a la vez que una sátira, de algunos personajes de la sociedad mexicana del momento, especialmente los enriquecidos durante la época de Porfirio Díaz, que gustaban de aparentar un estilo de vida que no les correspondía. Ve cómo este texto nos transporta a aquella época, al porfiriato. Seguimos, segundo párrafo. Las calaveras eran textos escritos en verso con tono burlón. Solían publicarse en vísperas del Día de Muertos, para hacer mofa tanto de los vivos como de los finados. Aquí tenemos una palabra interesante que se llama finados. Recuerda, si desconoces alguna palabra, puedes buscarla en tu diccionario. En este caso, habla de las personas que han fallecido, de los muertos. Eran publicadas en periódicos de combate, es decir, de línea crítica hacia el gobierno, y solían ser acompañadas de ilustraciones de cráneos o esqueletos en situaciones cotidianas, bebiendo, montando a caballo, caminando por la calle, bailando en una fiesta, etc. Por eso es significativo que la ilustración de la Catrina, que representa en una imagen las contradicciones y problemáticas esenciales de la sociedad mexicana, apareciera acompañado de una calavera. Al igual que con el texto anterior, vamos a subrayar estas ideas principales. Voy a subrayar aquí calavera garbancera, que ya lo habíamos escuchado, pero para hacer referencia entre los dos textos y al final ir discrepando las ideas, ir eliminando algunas ideas repetidas. Eran personas que vendían garbanza. Ahora sabemos por qué era la calavera garbancera. Se refería a personas que vendían garbanza, que tenían sangre indígena y
que pretendían ser europeos. Entonces Posada se burlaba de ellos y decía que no tenían nada, por eso aparecían desnudos, desnuda la calavera, y usaban un sombrero porque pretendían ser europeos. Durante la época de Porfirio Díaz, es importante esto para saber que estamos hablando del mismo tema. Recuerda, tenemos dos textos que hablan sobre el mismo tema, pero tenemos que ver también que la información coincida. Aparentar un estilo de vida que no les correspondía. Aquí nos habla ya sobre las calaveras en particular, que eran textos escritos en verso con tono burlón y se publicaban en vísperas del Día de Muerto en algunos periódicos que hacían una crítica hacia el gobierno. La Catrina en aquella época representa en una imagen las contradicciones y problemáticas esenciales de la sociedad mexicana. ¿Ves cómo es importante conocer acerca de estos temas? Fíjate cómo a partir de una tradición que llevamos año con año de disfrazarse, de convivir con la familia, de festejar este tipo de eventos con nuestros fieles difuntos, ¿cómo saber de dónde surge la Catrina? ¡Wow! No me lo imaginaba. Vamos a continuar. Ya que extrajimos las ideas del segundo texto, las colocamos en la tabla que te mostré anteriormente. Como puedes ver, tenemos texto 1 y texto 2. Las fui colocando una frente a otra para saber cuáles de ellas tenían información parecida. Y si te fijas, aquí podemos señalar ya únicamente lo diferente, que nos dice que el texto 2, información que incrementa al texto 1, sería vísperas del Día de Muertos en periódicos de crítica al gobierno. Es decir, había ese concurso, pero en esa época del Día de Muertos y eran en periódicos de crítica. Después, otra cosa que nos llamó la atención del segundo texto es que se llamaba garbancera porque representaba a las personas que vendían garbanza con sangre indígena y que pretendían ser europeos. Por último, la tercera idea, del lado izquierdo nos habla de Diego Rivera, cómo convirtió esa calavera garbancera en la Catrina en un mural, y del lado derecho extrajimos que representaba en una imagen las contradicciones y problemáticas esenciales de la sociedad mexicana. Entonces, así como muy alegre, no lo es, realmente era una crítica al gobierno. Siempre nos hemos reído y muchos países están extrañados por cómo nosotros vemos a la muerte. Y fíjate cómo en esa época también lo hacían. A partir de ciertas calaveras y de crítica al gobierno, representaban a una calavera desnuda, que era esa parte de la población que pretendía ser europeo, pero con sangre indígena. Bueno, vamos a continuar. Tenemos el primer texto, el primer esquema, y únicamente vamos a agregar la información del segundo texto. Ese concurso se llevaba a cabo en vísperas del Día de Muertos, era a través de periódicos de crítica y la calavera garbancera era sobre personas que vendían garbanzas que pretendían ser europeos. Por último, Diego Rivera la representa en un mural y esta representa las contradicciones y problemáticas de la sociedad mexicana. Ahora sí, ya tenemos un esquema más completo y podemos llevar a cabo el resumen de nuestro texto. Si está quedando claro, recuerda, estamos haciendo los pasos del video que te señalé anteriormente. Es importantísimo que estés tomando nota de todo esto para que posteriormente puedas realizar un trabajo impresionante a tus maestros. Vamos a continuar con la siguiente. Por último, este esquema nos da origen al texto resumido de las dos fuentes.
Quedó así, te lo voy a leer. El origen de la Catrina. En la época del Porfiriato había un concurso de calaveras que criticaba la situación del país en tono burlón. Eran publicadas en vísperas del Día de Muertos en periódicos de crítica al gobierno. José Guadalupe Posada creó la calavera garbancera. Era una imagen de una calavera desnuda que usaba sombrero francés y plumas de avestruz, utilizado por clases privilegiadas. Esta representaba a personas que vendían garbanzas con sangre indígena y que pretendían ser europeos. Años más tarde, Diego Rivera la convirtió en la Catrina y aparece vestida elegantemente en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central y representaba los problemas y contradicciones de la sociedad mexicana. Puedes ver cómo a partir de esto ya tenemos un texto y solamente te voy a mostrar las dos imágenes para que veas de qué estábamos hablando. Aquí tenemos a la calavera garbancera, ¿sí?, que creó Posada, está desnuda y tiene ese sombrero francés con plumas. Y la siguiente imagen, que esa calavera la convierte Diego Rivera en la Catrina, que está en el mural en la Alameda Central. Bueno, a modo de resumen, vamos a ver el siguiente video para que podamos entender un poco de qué trató la clase del día de hoy. Cierre. En resumidas cuentas. Como pudiste ver, el día de hoy explicamos dos partes. La primera es realizar un resumen a partir de un texto. Te recuerdo los pasos fácilmente. Debes leer ese texto las veces que sea necesario para comprenderlo. Buscar palabras desconocidas te ayudará a entenderlo mejor. Subrayar las ideas, organizarlas en un esquema, sustituir palabras por algunos sinónimos sin perder el sentido del autor y por último, redactar el texto. En la segunda parte, ya que habíamos repasado cómo realizar un resumen, hicimos un resumen, pero ahora integrando información de dos fuentes. En esta ocasión te traje el tema de la Catrina. Estuvo interesante, ¿no? Bueno, recordemos que escogimos un propósito. Había distintas características del tema, pero nos enfocamos al origen de la Catrina. Tuvimos información de dos fuentes, elaboramos un resumen para cada uno de ellos, es decir, extrajimos las ideas principales y en un esquema complementamos las dos partes. Por último, este esquema nos facilitó la redacción del texto. Bueno, yo soy el profesor Gregorio Gómez Salamanca y te invito a que sigas revisando estos materiales de mis compañeros docentes. Recuerda, todos los días es una nueva oportunidad de aprender. Gracias.